Cuando Sagitario toca fondo no desaparece su fuego, simplemente queda oculto bajo las cenizas de las decepciones, las pérdidas y los silencios. Desde la perspectiva astrológica, este signo de fuego, regido por Júpiter, está diseñado para mirar siempre hacia el horizonte. Por eso, cuando siente que ya no existe un horizonte al que dirigirse, experimenta una de las pruebas más profundas de todo el zodiaco. No se trata únicamente de tristeza o desánimo, sino de una sensación de haber perdido el propósito que daba sentido a cada paso. El fondo para Sagitario no suele llegar por la falta de recursos materiales. Puede tener éxito, reconocimiento o estabilidad y, aún así, sentirse completamente vacío si ha dejado de creer en el futuro. Su verdadera riqueza siempre ha sido la esperanza. Cuando ésta se desvanece, el arquero baja el arco, deja de apuntar a las estrellas y permanece inmóvil, como si el universo hubiera detenido el tiempo únicamente para él. Sin embargo, los ciclos astrológicos enseñan que ningún invierno es eterno. Incluso los tránsitos más exigentes de Saturno, las confusiones sembradas por Neptuno o las transformaciones radicales impulsadas por Plutón tienen un propósito oculto. El fondo representa el lugar donde Sagitario deja de huir hacia adelante para enfrentarse, por primera vez, a todo aquello que había evitado mirar. Allí descubre que el enemigo nunca fue el destino, sino las propias dudas que habían comenzado a limitar su inmenso potencial. En ese instante nace una transformación silenciosa. Sagitario comprende que la verdadera aventura no consiste únicamente en conquistar montañas o cruzar océanos, sino en atravesar los paisajes más complejos del alma. La valentía que siempre había mostrado frente al mundo comienza a dirigirse hacia su interior. Cada herida deja de ser una condena para convertirse en una enseñanza, y cada fracaso pasa a formar parte de una sabiduría que ningún triunfo habría podido otorgar. El arquero descubre entonces que tocar fondo también significa encontrar una base sólida desde la cual volver a impulsarse. Ya no depende exclusivamente de la suerte asociada a Júpiter ni de la inspiración momentánea. Aprende el valor de la disciplina, de la paciencia y de la perseverancia. El entusiasmo deja de ser una llama inestable para convertirse en un fuego constante capaz de resistir cualquier tormenta. Desde una visión simbólica, el centauro representa la unión entre el instinto y la conciencia superior. Cuando toca fondo, ambas naturalezas parecen entrar en conflicto. La parte humana siente miedo, cansancio y vulnerabilidad, mientras la parte espiritual recuerda que toda oscuridad es el anuncio de un nuevo amanecer. Esa tensión interior termina forjando un espíritu mucho más fuerte que el que existía antes de la caída. Después del fondo, Sagitario ya no persigue sueños por simple entusiasmo. Los persigue porque ha conocido el precio de renunciar a ellos. Sus ideales dejan de ser fantasías para convertirse en compromisos inquebrantables. Su optimismo ya no nace de la ingenuidad, sino de la experiencia. Ha comprobado que incluso en los momentos más sombríos existe una fuerza invisible empujándolo a levantarse una vez más. Por eso, cuando el arquero resurge, su presencia cambia. Habla con menos impulsividad, pero con mayor verdad. Actúa con menos prisa, aunque con una determinación imposible de detener. Cada caída fortalece su fe en el camino, porque comprende que el universo no destruye a quien nació para expandirse, sino que lo moldea hasta convertirlo en una versión más sabia, más poderosa y más luminosa de sí mismo. El fondo no marca el final de la historia de Sagitario. Es el lugar donde comienza la leyenda de un espíritu que aprendió que las flechas más extraordinarias solo pueden lanzarse después de tensar el arco hasta su límite máximo. Cuando Sagitario alcanza el punto más bajo de su recorrido también experimenta un fenómeno poco comprendido, el silencio de Júpiter. El planeta que simboliza la expansión, la confianza y la abundancia parece retirarse por un tiempo, dejando al arquero sin las señales que durante tanto tiempo guiaron su camino. Es una etapa desconcertante porque Sagitario está acostumbrado a percibir coincidencias favorables, puertas abiertas y oportunidades inesperadas. Cuando todo eso desaparece, siente que el universo ha dejado de responder. Sin embargo, desde una perspectiva astrológica, ese aparente abandono es una iniciación. El cielo no ha dejado de hablar, simplemente ha cambiado el idioma con el que transmite sus enseñanzas. Durante ese proceso, Sagitario deja de buscar respuestas en el exterior y comienza a descubrir una brújula interior mucho más precisa. Antes seguía los caminos que despertaban entusiasmo inmediato, ahora aprende a distinguir entre un impulso pasajero y una auténtica llamada del destino. Esa diferencia transforma profundamente su manera de avanzar.
Ya no corre detrás de cualquier aventura brillante, sino únicamente de aquellas que resuenan con su propósito más elevado. También cambia su relación con el tiempo. Uno de los mayores desafíos de Sagitario consiste en aceptar que no todas las victorias llegan con rapidez. El signo del arquero suele visualizar el objetivo final con tanta intensidad que le cuesta convivir con las etapas intermedias. Cuando toca fondo, el universo le muestra que las raíces crecen mucho antes de que aparezcan los frutos. Esa lección fortalece su carácter, porque aprende que la grandeza no depende únicamente del talento o de la inspiración, sino de la capacidad de sostener la visión incluso cuando nada parece avanzar. En ese descenso desaparecen muchas máscaras. Personas que parecían compañeras de viaje se alejan cuando el brillo se apaga. Proyectos que parecían imprescindibles dejan de tener sentido. Incluso antiguas ambiciones pierden importancia. Aunque ese proceso pueda parecer una sucesión de pérdidas, en realidad constituye una depuración espiritual. Sagitario comprende que no toda compañía merece formar parte de la expedición y que no todo destino aparente conduce a la verdadera cima. Astrológicamente, el fuego de Sagitario nunca se extingue por completo. Puede reducirse hasta convertirse en una pequeña chispa casi invisible, pero esa chispa conserva intacta la capacidad de encender un incendio de esperanza cuando encuentra el momento adecuado. Esa es una de las mayores fortalezas de este signo. Incluso después de las derrotas más duras, existe una parte de su esencia que se niega a aceptar la derrota definitiva. Es una fuerza ancestral que vuelve a levantarse una y otra vez, impulsada por la convicción de que siempre existe un significado más elevado detrás de cada experiencia. En ese renacimiento aparece una nueva forma de liderazgo. Antes inspiraba por su entusiasmo contagioso y por su capacidad para lanzarse hacia lo desconocido sin miedo. Después de tocar fondo inspira por algo mucho más poderoso, la autoridad de quien ha atravesado la oscuridad sin renunciar a la luz. Sus palabras adquieren un peso diferente porque nacen de la experiencia vivida y no únicamente de la teoría o del optimismo natural. El arquero descubre además que las mayores conquistas no siempre consisten en alcanzar territorios lejanos, sino en recuperar partes de sí mismo que había olvidado durante la carrera constante hacia el futuro. Reencuentra talentos dormidos, fortalezas que nunca había necesitado desarrollar y una serenidad que antes confundía con inmovilidad. Comprende que avanzar no significa huir del presente, sino caminar plenamente consciente de cada paso. Cuando finalmente vuelve a tensar el arco, la flecha ya no representa un simple deseo de conquistar el mundo. Representa una promesa hecha a sí mismo. Cada objetivo nace de una convicción más profunda, cada decisión posee un sentido más claro y cada obstáculo deja de ser un enemigo para convertirse en la prueba definitiva de que el destino reserva las recompensas más extraordinarias únicamente para quienes fueron capaces de levantarse después de haber conocido la profundidad del abismo. Allí donde muchos ven el final, Sagitario descubre el verdadero punto de partida de su grandeza. Existe un instante decisivo en el descenso de Sagitario que pocas veces se menciona, el momento en que deja de intentar demostrar su fortaleza. Durante gran parte de su vida, este signo proyecta una imagen de confianza inquebrantable. Es el viajero que siempre encuentra un nuevo camino, el explorador que convierte los obstáculos en aventuras y el visionario que contagia esperanza incluso en los escenarios más difíciles. Pero cuando toca fondo comprende que la auténtica fortaleza no consiste en aparentar invulnerabilidad, sino en aceptar que toda alma destinada a crecer debe atravesar pruebas que transforman su esencia. Desde la astrología, Sagitario pertenece al elemento fuego, pero su fuego posee una característica única: necesita alimentarse de significado. Mientras Aries arde por el impulso de conquistar y Leo por el deseo de expresar su grandeza, Sagitario mantiene viva su llama gracias a la búsqueda de un propósito superior. Por eso, cuando pierde temporalmente el sentido de su misión, el fuego disminuye de intensidad. No desaparece, pero deja de iluminar el camino con la misma claridad. Es precisamente en esa penumbra donde comienza una evolución mucho más profunda que cualquier éxito inmediato. El arquero descubre entonces el valor del vacío. Aquello que antes interpretaba como una derrota empieza a revelarse como un espacio necesario para reconstruir su destino. Las antiguas certezas se desmoronan porque ya no son suficientes para sostener la siguiente etapa de su crecimiento. Cada convicción limitada cae para dejar sitio a una visión más amplia del universo y de sí mismo. Júpiter, su regente, no solo simboliza la expansión material o intelectual, sino también la expansión de la conciencia. Esa expansión rara vez ocurre sin antes romper las fronteras que mantenían encerrada la verdadera magnitud del espíritu sagitariano.
En esa etapa también cambia su manera de comprender la libertad. Antes asociaba la libertad con el movimiento constante, con la posibilidad de elegir siempre un nuevo horizonte. Después de tocar fondo descubre una forma mucho más elevada de independencia, la de no depender de la aprobación ajena, del reconocimiento inmediato ni de las circunstancias favorables para mantener intacta su fe. Esa conquista interior resulta mucho más poderosa que cualquier victoria externa, porque nadie puede arrebatársela. La conexión con el simbolismo del centauro adquiere entonces un significado extraordinario. La parte equina representa la fuerza instintiva capaz de recorrer enormes distancias, mientras que la parte humana sostiene el arco dirigido hacia el cielo. Cuando Sagitario toca fondo, ambas naturalezas aprenden a colaborar como nunca antes. El instinto deja de correr sin dirección y la conciencia deja de perderse únicamente en ideales lejanos. Surge un equilibrio donde la potencia y la sabiduría avanzan unidas hacia un destino común. A partir de ese momento, incluso los fracasos del pasado adquieren un nuevo valor. Ya no son cicatrices que ocultar, sino mapas que muestran los lugares donde nació la verdadera fortaleza. Cada error contiene una lección que amplía su visión del mundo, cada pérdida fortalece su capacidad de valorar lo esencial y cada decepción elimina una ilusión que impedía contemplar una verdad más elevada. La energía de Sagitario también desarrolla una intuición mucho más afinada. Si antes confiaba principalmente en el entusiasmo, ahora aprende a escuchar los pequeños signos que el universo coloca en su camino. Comprende que no todas las puertas abiertas conducen al destino correcto y que algunas puertas cerradas son, en realidad, una forma de protección cósmica. Esa percepción convierte al arquero en un estratega espiritual capaz de distinguir entre la simple emoción del momento y las oportunidades que realmente forman parte de su evolución. Cuando finalmente vuelve a elevar la mirada hacia el horizonte, ya no busca escapar del dolor vivido. Lo incorpora como parte inseparable de su historia. Cada amanecer posee un significado diferente porque sabe cuánto costó volver a contemplar la luz. La esperanza deja de ser una emoción pasajera y se transforma en una decisión consciente. Así, el fuego de Sagitario recupera toda su intensidad, pero ahora arde con una estabilidad imposible de quebrar. No es la llama impaciente de quien jamás cayó, sino el resplandor majestuoso de quien descendió hasta las profundidades, encontró allí la esencia de su poder y regresó convertido en un auténtico conquistador del destino. Cuando Sagitario atraviesa la experiencia de tocar fondo también modifica su relación con el riesgo. Antes de esa gran prueba, el riesgo era un estímulo, una invitación a descubrir territorios desconocidos y a desafiar los límites impuestos por la rutina. Después del descenso, el riesgo deja de ser una simple búsqueda de adrenalina y se convierte en un acto consciente de confianza en el propio destino. El arquero ya no avanza porque ignore el peligro, sino porque ha comprendido que incluso las derrotas contienen semillas de crecimiento. Esa diferencia convierte cada paso en una decisión mucho más poderosa. Desde la visión astrológica, el fondo representa un tránsito iniciático en el que el fuego mutable de Sagitario deja de dispersarse en múltiples direcciones para concentrarse como un rayo. La energía que antes alimentaba incontables proyectos, relaciones o sueños comienza a dirigirse hacia un único propósito capaz de transformar por completo su existencia. Esa concentración multiplica su fuerza interior. Lo que antes era entusiasmo se convierte en determinación, lo que antes era curiosidad pasa a ser sabiduría aplicada. En ese proceso, Sagitario descubre el verdadero significado de la fe. No se trata únicamente de creer que todo saldrá bien, sino de mantener la certeza de que cada experiencia posee un lugar dentro del gran diseño del universo, incluso cuando ese diseño todavía resulta incomprensible. Júpiter, su regente, impulsa esa expansión espiritual recordándole que los momentos más difíciles suelen preceder a los mayores saltos evolutivos. La oscuridad deja entonces de interpretarse como un castigo y comienza a percibirse como el umbral que separa una antigua versión de sí mismo de otra mucho más elevada. También cambia profundamente su capacidad para inspirar a los demás. Antes transmitía entusiasmo porque hablaba de posibilidades. Ahora transmite fortaleza porque conoce el precio de cada conquista. Sus palabras dejan de apoyarse únicamente en la ilusión y se respaldan con la autoridad de quien ha sobrevivido a las tormentas más intensas sin perder la capacidad de mirar hacia el cielo. Esa presencia inspira incluso cuando permanece en silencio, porque su sola actitud refleja la serenidad conquistada tras la batalla interior. El contacto con el fondo también despierta una sensibilidad que normalmente permanece oculta bajo su carácter optimista.
Sagitario empieza a reconocer con mayor facilidad el sufrimiento ajeno, no desde la compasión superficial, sino desde la comprensión profunda. Esa empatía fortalece su dimensión jupiteriana como guía, maestro o mentor. Descubre que algunas de sus mayores victorias consisten en ayudar a otros a encontrar la salida de laberintos que él mismo atravesó. A nivel simbólico, la flecha de Sagitario adquiere un significado completamente distinto después de la caída. Ya no se lanza impulsivamente hacia cualquier horizonte atractivo. Cada disparo nace de una intención clara, fruto de una larga reflexión. La paciencia, una virtud que antes parecía incompatible con su naturaleza expansiva, comienza a formar parte de su arsenal espiritual. Comprende que una flecha bien dirigida vale más que 100 disparadas sin propósito. El universo también pone a prueba su capacidad de perdonar. No porque olvide las heridas recibidas, sino porque entiende que permanecer encadenado al resentimiento consume la energía que necesita para seguir avanzando. El perdón se convierte en un acto de liberación personal. Al desprenderse del peso del pasado, recupera la ligereza característica de su signo, aunque ahora esa ligereza descansa sobre una base mucho más sólida. Con el paso del tiempo, Sagitario llega a contemplar su propio descenso como uno de los mayores regalos de su existencia. Lo que en su momento pareció una ruina irreversible termina revelándose como el taller secreto donde el universo templó su espíritu. Allí aprendió a distinguir entre el orgullo y la verdadera dignidad, entre la euforia pasajera y la alegría profunda, entre los sueños nacidos del ego y aquellos inspirados por la auténtica misión del alma. Cuando finalmente vuelve a caminar bajo el cielo abierto, lo hace con una presencia diferente. El horizonte sigue llamándolo, las montañas continúan desafiándolo y las estrellas aún iluminan sus noches, pero ya no necesita demostrar nada. Ha comprendido que el verdadero conquistador no es quien jamás cae, sino quien convierte cada abismo en un peldaño hacia una versión más luminosa, más sabia y más invencible de sí mismo. Desde ese momento, ninguna oscuridad consigue intimidarlo, porque sabe que incluso en el fondo más profundo permanece intacta la chispa eterna de su fuego celestial. Uno de los cambios más profundos que experimenta Sagitario cuando toca fondo es la transformación de su mirada sobre el destino. Antes interpretaba el camino como una sucesión de metas que debía conquistar. Cada cima alcanzada era el punto de partida hacia un desafío todavía mayor. Sin embargo, después de atravesar la oscuridad comprende que el destino no siempre avanza en línea recta. Existen desvíos, pausas, aparentes retrocesos y momentos en los que el universo obliga al arquero a permanecer inmóvil para que descubra aquello que jamás habría encontrado corriendo hacia el siguiente horizonte. Desde la tradición astrológica, Sagitario representa la búsqueda incesante de la verdad. Cuando toca fondo, esa búsqueda deja de orientarse exclusivamente hacia el mundo exterior y comienza a dirigirse hacia las regiones más profundas de su conciencia. Es entonces cuando descubre que algunas de las mayores prisiones no son materiales, sino mentales. Viejas creencias limitantes, expectativas impuestas por otros o la necesidad constante de demostrar su valor comienzan a romperse como antiguas cadenas. Esa liberación interior resulta mucho más poderosa que cualquier conquista visible. En ese proceso aparece una virtud que pocas veces se asocia con Sagitario, la contemplación. El signo conocido por su dinamismo aprende el valor de observar antes de actuar. Comprende que el silencio también puede ser un maestro y que existen respuestas que solo aparecen cuando cesa el ruido de la prisa. Esa calma no apaga su naturaleza aventurera, la perfecciona. El impulso deja de dominar sus decisiones y empieza a caminar junto a la sabiduría adquirida en la experiencia. La energía de Júpiter también se manifiesta de una forma diferente. En lugar de ofrecer abundancia inmediata, impulsa una expansión mucho más sutil, la expansión del carácter. Cada dificultad enfrentada amplía la capacidad de resistencia del arquero. Cada incertidumbre fortalece su confianza. Cada renuncia voluntaria aumenta el valor de aquello que realmente permanece. Así descubre que la verdadera prosperidad no consiste únicamente en acumular experiencias, sino en convertirse en alguien capaz de otorgar sentido a cada una de ellas. El fondo también despierta una nueva relación con el fracaso. Allí donde otros signos podrían contemplar una derrota definitiva, Sagitario comienza a ver información valiosa para perfeccionar su camino. El error deja de ser motivo de vergüenza y se convierte en un mapa que señala aquello que debe fortalecerse. Esa capacidad de reinterpretar las caídas constituye una de las mayores expresiones de su naturaleza mutable, siempre preparada para adaptarse sin perder su esencia. Existe además un despertar de la intuición simbólica.
El arquero empieza a reconocer que la vida se comunica mediante sincronías, encuentros inesperados, finales necesarios y oportunidades que aparecen justo cuando parece no quedar ninguna salida. Comprende que el universo no siempre responde con rapidez, pero rara vez llega tarde. Esa confianza devuelve la serenidad incluso en medio de la incertidumbre, porque entiende que cada pieza terminará ocupando el lugar que le corresponde. Después de tocar fondo, Sagitario también redefine el significado del éxito. Ya no lo mide únicamente por las metas alcanzadas, sino por la coherencia entre sus acciones y sus principios. Descubre que una victoria obtenida renunciando a sus valores carece de auténtico valor, mientras que una derrota sufrida defendiendo la verdad puede convertirse en el inicio de una conquista mucho mayor. Esa fidelidad a sus convicciones fortalece su espíritu y le concede una autoridad natural imposible de fingir. La flecha que representa a Sagitario adquiere entonces un simbolismo aún más elevado. Antes era un instrumento para alcanzar objetivos lejanos. Ahora representa la intención consciente, la claridad de propósito y la unión entre la voluntad humana y la inspiración celestial. Cada vez que el arquero vuelve a tensar el arco lo hace con la certeza de que no necesita acertar en todos los disparos. Basta con mantener la dirección correcta para que el tiempo y el universo hagan el resto. Así, el fondo deja de ser recordado como el escenario de la derrota y pasa a convertirse en el santuario donde nació un espíritu renovado. Allí quedó enterrada la impaciencia, la necesidad de validación y el miedo a detenerse. De ese mismo lugar emergió un Sagitario más sereno, más firme y más consciente de la inmensa fuerza que habita en su interior. Desde entonces, ninguna tormenta vuelve a parecer definitiva, porque ha descubierto que incluso las noches más largas terminan inclinándose ante la luz de quien nunca deja de creer en la posibilidad de un nuevo amanecer. Hay un aspecto especialmente revelador cuando Sagitario toca fondo, la ruptura definitiva con la ilusión de que siempre debe estar en movimiento. Este signo suele identificar el avance con la acción constante, con la exploración incesante y con la necesidad de descubrir nuevos horizontes. Sin embargo, la astrología enseña que existen etapas en las que el crecimiento no ocurre recorriendo grandes distancias, sino permaneciendo en el mismo lugar hasta comprender una verdad que antes pasaba inadvertida. Esa inmovilidad aparente representa una de las iniciaciones más difíciles para el arquero, porque le obliga a conquistar un territorio mucho más complejo que cualquier país lejano, el dominio de sí mismo. En ese periodo también cambia la manera en que Sagitario interpreta los obstáculos. Antes podía considerarlos simples barreras que había que superar cuanto antes para continuar el viaje. Después de tocar fondo descubre que algunos desafíos no fueron colocados para detenerlo, sino para moldearlo. Cada muro fortalece una virtud diferente. La incertidumbre desarrolla la paciencia. La pérdida despierta la gratitud. La soledad fortalece la independencia emocional. La decepción afina el discernimiento. Lo que parecía un castigo termina revelándose como un entrenamiento destinado a preparar un espíritu capaz de sostener responsabilidades mucho mayores. Desde una perspectiva astrológica, el fuego mutable de Sagitario posee la extraordinaria capacidad de adaptarse sin perder su esencia. Esa cualidad alcanza su máxima expresión precisamente durante las grandes crisis. Mientras otros podrían quedar atrapados en la nostalgia de lo perdido, el arquero comienza a reconstruirse utilizando las mismas experiencias que parecían haberlo destruido. Convierte las cenizas en combustible y transforma las cicatrices en símbolos de aprendizaje. Su naturaleza expansiva encuentra una nueva dirección, ya no busca únicamente conquistar el mundo exterior, sino ampliar los límites de su propia conciencia. Durante ese proceso surge una conexión más profunda con el tiempo cósmico. Sagitario comprende que cada ciclo posee un ritmo que no puede acelerarse por voluntad propia. La semilla necesita permanecer bajo tierra antes de convertirse en árbol. La noche debe completarse antes de que aparezca el amanecer. El invierno prepara silenciosamente la explosión de la primavera. Esa observación de los ritmos universales fortalece su confianza y reduce la ansiedad por obtener resultados inmediatos. También aparece una mayor capacidad para distinguir entre destino y distracción. En etapas anteriores podía entusiasmarse con cualquier oportunidad que prometiera aventura o expansión. Después del descenso desarrolla una claridad extraordinaria para identificar aquello que realmente forma parte de su misión. Muchas puertas dejan de resultarle atractivas porque comprende que no todo lo brillante conduce a la verdadera realización. Esa selección consciente conserva su energía para los desafíos que realmente transformarán su existencia.
El simbolismo del arquero adquiere entonces una dimensión mucho más espiritual. El arco representa la tensión acumulada durante las pruebas, mientras que la flecha simboliza la voluntad dirigida hacia un propósito superior. Sin tensión, la flecha apenas recorrería unos metros. Del mismo modo, sin las dificultades vividas, Sagitario nunca alcanzaría la fuerza necesaria para proyectar sus sueños hacia distancias extraordinarias. Comprende que las pruebas no debilitan su potencial, lo concentran y lo impulsan con mayor intensidad. En esa etapa también nace una serenidad desconocida. El entusiasmo característico de Sagitario permanece vivo, pero deja de ser impulsivo. Se convierte en una confianza tranquila que no depende de la aprobación externa ni de las circunstancias favorables. Es una convicción silenciosa de que, aunque el camino vuelva a presentar tormentas, existe una fuerza interior capaz de atravesarlas sin renunciar a la luz. La influencia de Júpiter se manifiesta entonces de una manera más elevada. La verdadera expansión no consiste solamente en viajar más lejos, aprender más conocimientos o alcanzar mayores logros. La auténtica grandeza aparece cuando el alma es capaz de contener más comprensión, más fortaleza y una visión más amplia de la existencia. Ese es el regalo oculto del fondo, transformar un optimismo espontáneo en una sabiduría inquebrantable. Cuando Sagitario vuelve a levantar la vista hacia el horizonte, ya no lo hace impulsado únicamente por el deseo de conquistar nuevas tierras, sino por la certeza de que cada paso posee un significado dentro de un plan mucho mayor. El miedo ha dejado de gobernar sus decisiones, las heridas se han convertido en parte de su armadura y el camino ya no se mide por la rapidez con la que avanza, sino por la profundidad con la que evoluciona. Desde ese instante, el arquero comprende que ninguna caída fue inútil, porque todas prepararon el nacimiento de una fuerza capaz de sostener las victorias más extraordinarias que aún aguardan en el horizonte. Existe una dimensión poco explorada del fondo que vive Sagitario, la purificación de sus ideales. Este signo suele levantar grandes estandartes, perseguir causas nobles y creer con intensidad en personas, proyectos y sueños. Su naturaleza jupiteriana lo impulsa a pensar en grande, a confiar y a apostar por posibilidades que otros consideran inalcanzables. Sin embargo, cuando la realidad rompe algunas de esas ilusiones, el arquero siente que una parte de su universo interior se derrumba. Esa experiencia, aunque dolorosa, cumple una función decisiva. Elimina las expectativas construidas sobre apariencias para dejar espacio a ideales mucho más sólidos, nacidos de la experiencia y no únicamente del entusiasmo. Desde la astrología, Sagitario pertenece al ciclo de los signos que buscan dar sentido a la existencia. No le basta con sobrevivir ni con acumular logros materiales. Necesita comprender por qué vive, hacia dónde dirige su energía y cuál es la misión que justifica cada esfuerzo. Cuando toca fondo, esa búsqueda se intensifica hasta convertirse en una auténtica travesía espiritual. Las respuestas fáciles dejan de satisfacerlo y comienza a desarrollar una sabiduría que no depende de libros ni de maestros, sino de la transformación que ocurre en lo más profundo de su conciencia. En ese recorrido también cambia su percepción de la derrota. Antes podía verla como un retraso en el camino hacia la meta. Después comprende que algunas derrotas son, en realidad, una corrección de rumbo. El universo aparta al arquero de senderos que parecían prometedores porque conoce horizontes mucho más amplios de los que la mente humana alcanza a imaginar. Lo que parecía una puerta cerrada termina convirtiéndose en la protección que evitó un destino equivocado. El fuego de Sagitario también adquiere una cualidad más refinada. Ya no consume toda su energía en cada batalla. Aprende a conservar fuerzas, a esperar el instante adecuado y a actuar únicamente cuando el propósito merece realmente el esfuerzo. Esa administración de su propia energía aumenta enormemente su capacidad de resistencia. Descubre que el verdadero guerrero no vence porque nunca se cansa, sino porque sabe cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo reservar su poder para el momento decisivo. Otro aspecto que florece tras tocar fondo es una relación completamente distinta con la incertidumbre. Durante mucho tiempo, Sagitario buscó respuestas rápidas porque confiaba en su capacidad para improvisar soluciones. Sin embargo, el descenso le enseña que existen preguntas cuya respuesta solo aparece con el paso del tiempo. Aprende a convivir con los misterios sin desesperarse. Esa serenidad representa una conquista espiritual enorme, porque deja de luchar contra aquello que todavía no puede comprender. También emerge una fortaleza silenciosa que sustituye al entusiasmo explosivo de etapas anteriores. Ya no necesita anunciar cada proyecto ni compartir cada sueño.
Muchas de sus mayores conquistas comienzan a construirse en silencio, lejos del reconocimiento inmediato. Comprende que las raíces de los árboles más grandes crecen ocultas bajo la tierra mucho antes de que el tronco pueda contemplarse desde la superficie. Del mismo modo, su nueva grandeza se fortalece lejos de los aplausos, alimentándose de disciplina, paciencia y convicción. En la simbología del centauro, la mitad humana aprende finalmente a dirigir con sabiduría la inmensa potencia de la mitad animal. El impulso deja de dominar al pensamiento y ambos comienzan a actuar como una sola fuerza. Esa integración convierte al arquero en un ser mucho más equilibrado, capaz de avanzar con pasión sin perder la claridad de juicio. Es una evolución que solo puede alcanzarse después de atravesar profundas pruebas interiores. El fondo también despierta una comprensión especial sobre el valor de la esperanza. Sagitario descubre que esperar no significa permanecer inmóvil confiando en que todo cambie por sí solo. La verdadera esperanza consiste en seguir preparando el terreno incluso cuando todavía no aparecen resultados visibles. Es sembrar durante el invierno con la certeza de que la primavera llegará en el momento oportuno. Cuando el ciclo de oscuridad concluye, el arquero contempla el horizonte con una mirada completamente renovada. Ya no busca únicamente aventuras extraordinarias, busca experiencias que honren la persona en la que se ha convertido. Cada paso está guiado por una conciencia más amplia, cada decisión nace de una verdad más profunda y cada victoria posee un significado mucho mayor que el simple éxito. Ha comprendido que tocar fondo no era el final del viaje, sino el lugar donde el universo forjó el temple necesario para sostener un destino que siempre estuvo reservado para un espíritu dispuesto a renacer tantas veces como fuera necesario. Cuando Sagitario toca fondo también se produce un cambio profundo en su manera de comprender el poder personal. Antes podía asociar la fuerza con la capacidad de avanzar sin detenerse, de superar cualquier obstáculo mediante el entusiasmo y de mantener una actitud optimista frente a toda dificultad. Sin embargo, el descenso le revela que existe una forma de poder mucho más elevada, la capacidad de permanecer fiel a su esencia incluso cuando todo parece derrumbarse. Esa firmeza interior no depende de las circunstancias, sino de una convicción que nace en lo más profundo del alma. Desde la perspectiva astrológica, el viaje del arquero nunca ha consistido únicamente en recorrer grandes distancias físicas o intelectuales. Su auténtico destino es expandir la conciencia. Cuando la vida lo conduce hasta el fondo, esa expansión deja de producirse hacia el exterior y comienza a desarrollarse en el interior de su ser. Es un universo desconocido, lleno de preguntas que no pueden responderse con lógica, sino con experiencia. Allí descubre talentos que nunca había necesitado utilizar, fortalezas que permanecían dormidas y una resistencia espiritual que solo aparece cuando todas las demás opciones han desaparecido. En esa etapa, Sagitario aprende a convivir con la incertidumbre sin permitir que ésta destruya su esperanza. Comprende que el universo no siempre revela el mapa completo del camino. En ocasiones solo ilumina el siguiente paso. Para un signo acostumbrado a contemplar grandes horizontes, aceptar esa pequeña porción de luz representa un acto inmenso de confianza. Sin darse cuenta, desarrolla una fe mucho más madura, menos dependiente de los resultados inmediatos y más arraigada en la certeza de que toda travesía tiene un sentido superior. También se transforma su relación con los sueños. Muchos de los antiguos objetivos desaparecen porque pertenecían a una versión de sí mismo que ya no existe. Al principio esa pérdida puede parecer dolorosa, pero pronto descubre que el vacío dejado por esos viejos anhelos permite el nacimiento de aspiraciones mucho más auténticas. Ya no busca impresionar al mundo ni demostrar de lo que es capaz. Busca construir una vida coherente con los valores que ha descubierto durante su proceso de transformación. La influencia de Júpiter se manifiesta entonces como una expansión de la sabiduría. Cada experiencia difícil amplía su capacidad para comprender la naturaleza humana. Empieza a reconocer que todos los seres libran batallas invisibles y que la verdadera nobleza consiste en conservar la generosidad incluso después de haber sufrido decepciones. Esa comprensión fortalece uno de los mayores dones de Sagitario, su capacidad para inspirar esperanza sin caer en ilusiones vacías. Existe además una renovación completa de su intuición. El arquero aprende a distinguir entre el entusiasmo que nace del ego y el entusiasmo que proviene del alma. Esa diferencia modifica todas sus decisiones. Ya no persigue cualquier oportunidad brillante. Espera la señal adecuada, el momento oportuno y la dirección que realmente armoniza con su evolución espiritual. Esa paciencia, antes impensable en un signo tan dinámico, se convierte en una de sus mayores fortalezas.
El simbolismo del fuego también adquiere un significado más profundo. La llama de Sagitario deja de ser un incendio que consume rápidamente todo lo que encuentra a su paso. Se transforma en el fuego de una fragua donde el hierro es sometido a temperaturas extremas para convertirse en una espada capaz de resistir cualquier combate. El sufrimiento no destruye su esencia, elimina las impurezas que impedían que su verdadero potencial se manifestara plenamente. Después de tocar fondo, el arquero desarrolla una extraordinaria capacidad para reconocer las oportunidades ocultas dentro de las crisis. Donde otros únicamente perciben pérdidas, él comienza a descubrir posibilidades de crecimiento, aprendizajes inesperados y caminos que jamás habría recorrido si todo hubiera salido según sus planes iniciales. Esa visión convierte cada desafío en una puerta hacia una versión más completa de sí mismo. Llega un momento en que Sagitario deja de preguntarse por qué ocurrió cada caída y empieza a comprender para qué fue necesaria. Ese cambio de perspectiva marca el verdadero renacimiento. La energía deja de dirigirse hacia el pasado y se concentra por completo en la construcción del futuro. El peso de las antiguas derrotas desaparece porque todas ellas encuentran un propósito dentro de la gran historia de su evolución. Así, el fondo termina revelándose como un santuario secreto donde el universo entrega al arquero las herramientas que no podían adquirirse mediante el éxito fácil. Allí recibe la paciencia del sabio, la fortaleza del guerrero, la visión del explorador y la serenidad del maestro. Cuando vuelve a levantar su arco hacia el horizonte, la flecha ya no busca únicamente alcanzar un objetivo lejano. Busca cumplir un destino que ha sido purificado por la prueba, fortalecido por la adversidad y bendecido por la certeza de que ningún abismo es más poderoso que la voluntad de un espíritu nacido para elevarse siempre hacia la luz.